Solo 1.800.000 jubilaciones tienen los aportes. Pero el desbalance no se termina ahí. Aproximadamente el 50% del mercado laboral está en la informalidad, o sea que no hace aportes. Los fondos previsionales netos alcanzan para pagar la mitad, con lo cual el resto lo tiene que poner el Tesoro. Las jubilaciones obviamente no son un drama del presente. El quiebre del sistema arrastra décadas. Los mismos que hoy reclaman son los que no dijeron nada cuando Alberto Fernández cambió el cálculo de la fórmula, que estaba por inflación, y perjudicó a los jubilados. También son los que en su momento no dijeron nada cuando Cristina vetó el 82% móvil. Este es un problemón, pero hay que mirar los datos, enfrentarlo y ver cuál es la solución. Es indiscutible que los saberes de los jubilados son una miseria. Y también es indiscutible la necesidad de mejorarlos. Ahí empieza la discusión, ¿no? La discusión que ayer quedó expuesta una vez más en el Congreso, luego de que la oposición votara con una holgada mayoría un aumento del 7,2% para las jubilaciones, un incremento de 70 a 110 mil pesos del bono, que en caso de aprobarse esto se ajustaría por inflación, y la extensión de la moratoria, esa tan polémica que acaba de terminar el mes pasado. Por 2 años más la quieren extender. En la moratoria, precisamente, radica uno de los puntos más discutibles que concretamente terminó de desfinanciar o quebrar al sistema. Y el gobierno nacional volvió a ofrecerlo como argumento al reiterar que el presidente va a vetar esta ley si resulta aprobada. ¿Sabe cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento y les hacen un plan de pago para que ingresen, se jubilen y en definitiva van pagando las cuotas con la propia jubilación. Bueno, si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados. Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y esto es lo que ahora se prorrogó. O sea, solo 1.800.000 jubilaciones tienen los aportes completos, contra 3.900.000 que no los tienen. O sea, son más jubilados para una misma caja que fueron creciendo a lo largo de los años, pero como consecuencia también eso trajo menos monto para las jubilaciones en la repartija. Pero el desbalance no se termina ahí, ni siquiera se termina ahí. Aproximadamente el 50% del mercado laboral está en la informalidad, o sea que no hace aportes para sostener las jubilaciones. Y hoy los fondos previsionales netos alcanzan para pagar la mitad, con suerte, de lo que requiere lo que ya se paga, lo que hoy se paga. Con lo cual el resto lo tiene que poner el Tesoro. La mínima es de 304.000 pesos. Se le suma el bono de 70.000 pesos, es decir que por mes, con descuentos, unos 5.400.000 jubilados cobran 365.000 pesos. Para tener una idea, eso cubre apenas la cuarta parte de la canasta básica del jubilado, que es de 1.200.000 pesos. Este número lo saca la Defensoría de la Tercera Edad en base a los gastos de vivienda o de remedios que suben mucho más en la tercera edad. Sin dudas, la mínima es imposible que alcance, obviamente, y al mismo tiempo el cuadro del sistema previsional, que yo les acabo solamente de mostrar con algunos datos, es catastrófico. Para decirlo de otra manera, el 64% de los jubilados no completó sus aportes. O algo así como 6 de cada 10 o 2 de cada 3. Para el gobierno, lo que la oposición está buscando con este tema sensible es romper el equilibrio fiscal. Y según el presidente, esto se trata de demagogia populista. No es novedad que el gobierno decidió mantener e incrementar el gasto en la niñez, pero que ajustó jubilaciones. Esto es un hecho que está en los datos. Entre los fondos para financiar este aumento que la oposición está ofreciendo, los opositores piden eliminar beneficios fiscales,
usar la baja del costo de endeudamiento decidido por el FMI. Hace poco el Fondo Monetario redujo el costo de endeudamiento, pero no es que te da ese dinero, lo dejas de pagar. O sea, si ya te costaba pagarlo, no es que ahora eso es plata que tenés, ¿no? Tenés que o tomar deuda para pagar jubilaciones o emitir dinero para pagar jubilaciones. Y ahí viene también la cuestión de si eso eventualmente genera inflación. Con lo cual le vas a sacar a las jubilaciones por inflación o al resto de la economía por inflación. También ofreció la oposición reducir los gastos de inteligencia. El costo fiscal de este aumento, después le voy a pedir a Gustavo que me amplíe esto, sería más o menos la mitad de lo que el gobierno se comprometió a ajustar con el Fondo Monetario. O sea, la mitad del ajuste que está ofreciendo el gobierno implicaría este aumento de las jubilaciones. El tema es muy doloroso, porque es tomar una decisión como las decisiones que se toman en la casa de la familia, cuando vos decís, che, esto puedo, esto no puedo, y te genera sufrimiento porque en el medio hay personas que trabajaron toda la vida, personas que, por un lado, algunos te dicen, che, yo aporté toda mi vida, esto es una miseria, ¿por qué otros que no aportaron? Y por ahí alguien que no aportó te dice, mira, yo no me aportaban donde yo trabajaba, qué sé yo, otro se quedó sin trabajo. No es una decisión fácil. Pero también está, eventualmente, una economía que no es que está floreciente, que también está tratando de despegar. ¿Qué hacemos con esto, no? La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Yo les decía, el presidente, por su parte, le pidió a los senadores que no apoyen lo que aprobó el Congreso, los diputados, porque lo llamó demagogia fiscal populista, e insistió en que va a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero, que es la columna vertebral del plan de Milei de gobierno. Las jubilaciones obviamente no son un drama del presente. El quiebre del sistema arrastra décadas. Yo de jovencita cubría las marchas de Norma Pla, que pedían 450 pesos, ¿se acuerdan? Y el tema no deja de empeorar y no va a dejar de empeorar. Es cierto que si hubieran actualizado el bono, hoy estarían cobrando probablemente por ajuste del bono 148.000 pesos. Pero los mismos que hoy están reclamando el ajuste del bono o de los saberes se están ajustando por inflación. Eso hay que decirlo. Que representa en términos en comparación de cuánto es en dólares la jubilación, es una mejora como pasa en los salarios. Lo que pasa es que en los gastos concretos del día eso no tiene tanta incidencia. Los mismos que hoy reclaman, por ejemplo, que se cambie el ajuste del bono por inflación, son los que no dijeron nada cuando Alberto Fernández cambió el cálculo de la fórmula, que estaba por inflación, y perjudicó a los jubilados. También son los que en su momento no dijeron nada cuando Cristina vetó el 82% móvil, con argumentos parecidos a los de Milei, que querían quebrar el Estado. Encima, yo les decía, el problema no va a dejar de empeorar. Quiero repasar un dato con ustedes. En 2003, momento en que comienzan los gobiernos kirchneristas, la cantidad de jubilados era de 3.158.000. Hoy son, 22 años después, 7.200.000, incluyendo pensiones. Y el aumento no fue acompañado por financiamiento genuino. El aumento de cantidad de beneficiarios. En el medio estuvo la estatización de las AFJP, que el que tenía eventualmente un ahorro ahí también se quedó sin eso. Pero si al presente tenemos un problema con el 16% de la población adulta cubierta por lo poco que puede cubrir el Estado, como les contaba con las jubilaciones y pensiones, en 2050 va a ser más del 20%.
el problema va a ser, por la expectativa de vida que está creciendo, va a ser peor. ¿Qué hacemos con esto, con este problema? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Cuándo y cómo puede cambiar? Lo único que podría dar al menos un marco de sensatez, a ver, estamos hablando de cómo distribuir los pocos recursos que hay, ¿no? Vos podés tomar decisiones de distribución forzada, desde el Poder Ejecutivo, forzada digo sin discutirla. También puede darse que el Congreso la discuta, pero en detrimento del plan que tiene el Poder Ejecutivo, pero es la dinámica de la democracia. No es que estrictamente esté mal lo que está pasando en materia de discusión. Si quisiéramos darle un marco de sensatez a esto, se debería discutir seriamente, para empezar, una reforma laboral y una reforma previsional, para que haya más personas que aporten al sistema. Pero probablemente los mismos que piden, marchan con los jubilados, depende quién gobierna, no quieren discutir una reforma laboral o no quieren discutir una reforma previsional en un contexto donde la gente trabaja probablemente más tiempo que el que trabajaba antes. Y no quieren discutir los regímenes de excepción, que enseguida les voy a contar lo que significan. Tampoco se están discutiendo. Y la política está empantanada en cuanto a la discusión seria. Hace 1000 años está empantanada. Reforma laboral, desde la ley Mucci que quiso sacar a Alfonsín, está empantanada. Ayer o antes de ayer contamos que la justicia volvió a declarar inconstitucional la reforma laboral sobre la huelga que había hecho por decreto Milei. O sea, estas cosas tienen que salir por una discusión seria, realista, y no salen. Y la realidad es que no falta ni el oportunismo, ni la hipocresía de los que se acuerdan del drama según quien gobierna, ¿no? Pero luego no afrontan la discusión seria para tener soluciones duraderas y realistas. Muchos de los que hoy dicen defender a los jubilados, por ejemplo, no se asombran de que Cristina cobraba 2 jubilaciones millonarias que llegaban casi a 40 millones de pesos. Digo cobraba porque el año pasado, después de la condena por vialidad, el gobierno, en una medida bastante polémica, se las retira. Ella judicializó esta cuestión. Digo polémica porque en teoría es un derecho adquirido, que ella lo puede cobrar. Que sea un derecho adquirido no significa que sea legítimo. Hay una discusión que debería resolver también la Corte, que tiene pendiente este tema, pero la jurisprudencia no viene a favor de que le quiten las 2 jubilaciones. La de Néstor y ella. Ella tampoco las ofreció claramente, ¿no? El año pasado, el Congreso, el mismo Congreso, rechazó eliminar el régimen de jubilaciones de privilegio para presidentes y vices, que también incluye a los jueces. El mismo Congreso. Y acá viene el dato terrible. Según el CIPEC, que estudia muchísimo y a fondo este tema, Argentina destina el 10% de su PBI a pagar las jubilaciones. Un monto que, según chequeado, creo, duplica el de los países desarrollados con la misma tasa de envejecimiento. Pero de ese 10% que Argentina gasta para su sistema previsional, la mitad del porcentaje, es decir, el 5% del PBI encima, estamos hablando del PBI, se destina a regímenes de excepción. ¿Me entienden? A los regímenes que o se jubilan antes. En los planteos que hace el CIPEC cuando explica esto, dice, bueno, si los docentes tienen un régimen especial, se jubilan a los 50, ¿por qué los médicos no? ¿Por qué aquel otro tampoco? ¿Por qué el juez tiene un sistema? ¿Por qué el otro tiene otro sistema? Porque en las excepciones del sistema se va la mitad del gasto en porcentaje de PBI del sistema previsional. ¿Por dónde empezar? O sea, la verdad antes, yo me acuerdo, era chica y mi abuela veía cómo ayudar a mis viejos con su jubilación. Hoy los hijos tienen que ayudar a sus padres porque la jubilación no les alcanza.
Hay hijos que pueden ayudarlos, hijos que no pueden ayudarlos. Ahora, en la casa, tomás un crédito para ayudar al otro, que después, si lo vas a tener que seguir ayudando, el crédito te va a comer. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces en el país, que es como la casa más grande? ¿Cómo tiene que encararse este problema? Y se necesita mucha madurez política. Y por lo pronto se necesita discusiones serias, que sean duraderas, es decir, que la solución no sea un parche y que genere sostenibilidad, sustentabilidad en el tiempo. Porque este problema va a empeorar. La realidad es que termina generalmente entrampado en la lógica de las campañas electorales, en la tensión entre oposición y gobierno. Y como es tan sensible, aunque yo haga esta explicación, aunque les ponga los números en la mesa, a veces la necesidad es tan grande que ¿quién va a decir, no, no quiero un aumento? Entonces es muy difícil, muy doloroso y entra de lleno en la tensión política. Así que ahí están los datos y parte de lo que es una Argentina quebrada, que para poder darle más a sus viejos, a sus chicos, necesita producir riqueza, porque hace 12 años o más que no produce riqueza. Y estamos ahí en un círculo muy complejo. Este tema lo demuestra como pocos, es probablemente el mayor ítem en términos de porcentaje a nivel de PBI. Ya lo va seguramente a ampliar a esto Gustavo. Y bueno, yo les pido que ustedes también digan realmente lo que piensan de esta cuestión, que la ponemos hoy en la consigna porque, miren, sin querer, hoy cuando empezó el programa, hablábamos con el doctor Nelson Castro y decía, los problemas hay que solucionarlos. Hay problemas que son grandes. Este es un problemón, pero hay que mirar los datos, enfrentarlo y ver cuál es la solución. ¿Están a la altura los representantes de encarar el camino serio de este tema? Es una buena pregunta, ¿no? Creo que nos las estamos haciendo todos. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.